Mi nombre es licenciada Gabriela Colela. Ahora vamos a ver dentro de las medidas de variabilidad el cálculo de la varianza. Lo primero que se debe tener en cuenta en la varianza, que tanto varianza como todo tipo de medida de variabilidad se deben calcular a través de datos simples. Que aquí damos datos simples. Por ejemplo, en este caso tomamos las edades no en intervalos, sino cada una de las edades. La edad de menores de un año, como 0, 1, 1 año, 2 años, 3 años y así sucesivamente. Hecha esta acotación, comenzamos ya a calcular. ¿Qué debemos tener primero en cuenta el grupo etario que vamos a tomar? En este caso vamos a tomar, como lo hemos tomado siempre, la edad de la infancia, de los 0 hasta los 14 años, y vamos a seleccionar a un sexo. En este caso va a ser el sexo femenino. Elaboramos la tabla, como siempre. Se elabora la tabla con frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentaje y frecuencia absoluta acumulada. Ya hemos calculado en otros videos cada una de estas posibilidades en la tabla, así que vamos a dar continuación al cálculo de la media promedio. ¿Qué varía el cálculo de la media promedio en edades simples con respecto a los intervalos? Que directamente se multiplica la frecuencia absoluta por la edad. En primer lugar, hacemos eso, multiplicamos frecuencia absoluta por la edad. Lo mismo vamos a realizar para el siguiente. Frecuencia absoluta por edad. Y lo mismo para el siguiente. Hasta llegar a los 14 años realizando en cada uno de las edades ese cálculo. La frecuencia absoluta por la edad. Una vez que se realizó todo, se saca el total. ¿Qué debemos hacer? A este total, que se encuentra aquí, que es 282, ¿eran 2 millones? No, 2.825.887, se lo va a dividir por el total de las frecuencias absolutas, que se acuerdan que era la primera tabla, que es 396.802. Si nosotros realizamos ese cálculo, como yo les venía diciendo, este dividido esto nos da 7,12 la media. Quiere decir que la edad promedio está entre los 7 años, 1 mes y aproximadamente 2 días. Ahí ya tenemos que tener en cuenta que hemos calculado la media. La media es esta. Equivalente a ese valor. Esa es la media promedio. Siempre tratemos de trabajar con los aproximados, que es 7,12. Esa es la media. Ahora bien, para calcular la varianza, nosotros dijimos que teníamos que primero tener la tabla de la frecuencia y de ahí calcular la media. ¿Cuál es la fórmula de varianza? La varianza nos dice que su fórmula es la sumatoria de las variables rentada a la media que hemos calculado, que en este caso es 7,12. Todo esto lo elevamos al cuadrado en el numerador. Y en el denominador sería el total de las frecuencias, que si vamos a que era menos 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir los cálculos. En primer lugar, vamos a calcular todo lo que tiene que ver con el denominador. ¿Cierto? En el denominador decimos que es la variable menos la media.
En este caso, la variable, si yo me fijo en la edad, ¿cuánto vale? 0. Menos 7,12, que era mi media. ¿Recuerdan ustedes? Que lo que hemos calculado, por eso se pide que lo calculemos primero. Mira eso. Si yo a este valor hago un igual y lo elevo al cuadrado, es decir, lo multiplico por sí mismo, obtengo eso. Lo mismo realizo en el valor de 1. 1 menos la media que hemos calculado, que era 7,12, nos va a dar igual a eso. Esto multiplicado por sí mismo o sacando el cuadrado, vamos a obtener eso. Una vez que realizamos esto en cada uno de los valores en la edad de 3 años, de 4 años, 5 años, realizamos el mismo procedimiento, la sumatoria de esto es lo que nos interesa. ¿Se acuerdan lo que decía el denominador? Que era la suma de la resta de la variable menos la media promedia. Una vez que eso se eleva al cuadrado, su sumatoria, o sea, lo que encontramos aquí. Entonces el denominador vale eso. 280.216. Ahora vamos a calcular el numerador. El numerador nos dice que es igual a la frecuencia absoluta, o sea, el total de la frecuencia absoluta, vamos a poner total frecuencia absoluta, menos 1. ¿Se acuerdan cuando hicimos la tabla al inicio del cálculo? Vamos al total de la frecuencia absoluta, que es esta. Le restamos 1 y eso nos da 396.801. Bueno, como el primero está tomado con comas, al segundo también lo debo trabajar con comas. Entonces, ahora el numerador lo hemos obtenido, es 396,801, que recuerdan era la resta del total de las frecuencias totales menos 1, que me daba eso. Una vez que yo obtuve eso, lo que tengo que hacer es dividir eso con el denominador. Y eso es lo que nos va a dar la varianza. La varianza no es otra cosa que la distancia que hay entre dato y dato, 0,7 aproximadamente. Quiere decir que entre dato y dato hay 0,7 o 0,71. A ver si me aproximo a 2 decimales. Voy a obtener 0,71. Entonces la varianza es... ¿Qué quiere decir esto? Que entre la cantidad de datos que hay entre 0 y 1 va a haber una distancia de 0,71. Es decir, que se van a aproximar entre sí con una distancia en valores numéricos de 0,71. Hasta acá hemos calculado la varianza, que no es otra cosa que la medición entre dato y dato. Es decir, que cómo podemos nosotros analizarlo, decir, la distancia numérica que hay entre cada dato se aproxima a 0,71. Eso es lo que hemos obtenido, la distancia numérica que hay entre los datos. Hasta aquí espero que les haya servido cómo se aplica la fórmula de la varianza. Ustedes recuerden que la varianza se debe aplicar a una tabla, ya sea de sexo femenino o masculino,
cualquier otra variable. En este caso nosotros tenemos el sexo femenino masculino con edades simples. Puntualmente los datos siempre, las variables siempre tienen que ser numéricas para trabajar con la varianza.